Tú crees que yo no te quiero, pero te quiero más que a mi vida. Eso lo sabes tú por muchas veces que te lo he demostrado. Y yo lo único que quiero es que tú me trates a mí como trata a las demás personas. Mato por ti, que tú lo sepas, mato por ti, que tú lo sepas. No, pero no me lo demuestras, a ti te pasa algo y me cago en mi puta madre, bueno, ¿sabes? pero ¿no? escúchame. Pero tú estás enfadado con tu madre. Yo estoy enfadado con mi madre, yo quiero que se vaya de mi casa, así de claro lo digo. ¿Tú no quieres a tu madre? Yo quiero a mi madre, me cago en... ¿Por qué le faltas al respeto? Puedes no llevarte bien con tu madre, pero tú le insultas, le faltas al respeto constantemente, le gritas. ¿Por qué le tratas así? Y yo, qué bochorno, colega. Yo tengo un pronto, que sí, que lo digo desde chico, tengo un pronto que no me coja por el medio porque sí, yo, ¿qué? Le meto un puñetazo a la puerta de mi cuarto y la reviento por no dárselo a mi madre, porque es mi madre. ¿Tu madre te falta el respeto? Mi madre me falta el respeto. Sí. Señora, me cago en Dios, tío. No, yo no habla aquí. bien. ¿Por dónde salgo yo de aquí? Por donde quieras, tienes ahí las puertas. Me cago en la hostia, tío. Bueno, pues sí se ha enfadado. A chuparla yo, mi puta madre. ¿Esta es la actitud que tiene en casa? Jesús. Haga la lía ahí. Muy difícil. Está enfadado. Está muy enfadado. No, está muy enfadado. ¿Ten hijos para esto? No, ya sabes, Patricia. Ya sabes lo que dicen, cría cuervos en... ¿Y? ¿Y qué? ¿Qué no sé qué es lo que dicen? Yo pensaba que crío cuervos. Pues que tendrás cuervitos. Vale. Bueno, mira, lo mejor de todo es cuando le dice a su madre, a ti te pasa algo y me cago en mi puta madre. Vamos, que le atropella un coche, Dios no lo quiera, pobre señora, y va el hijo y hace sus necesidades encima para rematarla de todo, ¿no? Mira, qué poca vergüenza. Ya. Y dice que le da un puñetazo a la puerta de su cuarto por